Información. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Hoy nos visita un verdadero amigo de este medio de Cuba Información. Él es Iroel Sánchez Espinosa, que es escritor, es bloguero cubano, es el autor del blog La Pupila Insomne, es el coordinador además de Curred, que es la enciclopedia colaborativa cubana, es el autor también del libro Sospechas y Disidencias, recientemente publicado en Cuba, y está ahora mismo en plena vorágine de una gira extensa por el Estado español de la mano de diferentes colectivos de solidaridad con Cuba. Y realmente, yo sé que es una persona con fortaleza moral y ideológica y física, pero me imagino que estarás exhausto, ¿no? No, realmente ha sido muy intenso. Y yo creo que si no nos hemos agotado ha sido por realmente la acogida y el estímulo de encontrarnos con tantos amigos, con tanta gente que hace por Cuba en condiciones difíciles, y dentro de eso es realmente un verdadero placer estar aquí en Cuba Información, un lugar casi mítico para los que trabajamos con la información sobre Cuba y con la lucha en las redes sociales. Estar en un lugar como este, donde tanto se hace por difundir lo que los grandes medios de comunicación no acogen sobre Cuba, y ver en las condiciones mínimas en que ustedes hacen ese trabajo es un gran honor y un gran compromiso. Un honor para nosotros, Iroel. ¿En qué se diferencia la gira de un bloguero cubano como Iroel Sánchez por tantos lugares del sur de Europa, ¿no?, con la gira que hacen otros blogueros y blogueras también nacidos en Cuba, pero que responden a otros intereses, que son tildados o categorizados como disidentes en los medios de comunicación? ¿En qué se diferencian ambas giras? Bueno, por un lado, en que la relación que tenemos con los grandes medios de comunicación es absolutamente marginal, que no gozamos de la fanfarria ni de la acogida que pudiéramos llamar virtual de esta gran industria de la comunicación, pero que a la vez es mínimamente real. Y además que no hemos ni viajado en primera clase ni estado en hoteles 5 estrellas. Por lo general ha sido el resultado del esfuerzo unido de muchas personas que o te acogen en su casa, a veces hasta cediéndote el lugar más cómodo, y ellos yendo a dormir hasta un sofá. Personas que varias de ellas están en el paro y que no gozan de amplios recursos económicos, y sin embargo su compromiso no con una persona, sino con una idea y unos valores, y con lo que Cuba representa, los hace hacer tremendos esfuerzos, lo hace incluso en ocasiones sacar un día de su trabajo, los que tienen trabajo, o de sus vacaciones, para dedicarlo a coordinar, a apoyar lo que podamos hacer. Y además uno aprecia que son enormemente felices cuando en esas condiciones obtienen un resultado, cuando logran repletar un local para escuchar, discutir
difundir verdades que son ocultadas por esta industria que pudiéramos decir fabrica fantasmas sobre un país que, sin embargo, estas personas aman y respetan, ¿no? Creo que ahí estarían las diferencias esenciales y yo creo que eso lo compromete enormemente a uno a hacer el mejor esfuerzo, y por eso ahorita cuando te hablaba del posible cansancio, es verdad que es intenso, que es agotador, pero a la vez es como que te empuja el trabajo de estos compañeros que en condiciones muy difíciles asumen la organización realmente impresionante en términos de coordinación, en términos de aprovechar los recursos para que en muchos lugares podamos encontrarnos y podamos compartir esta información que no siempre está disponible sobre Cuba. La otra cosa es la manera en que han logrado convocar movimientos sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, en que han logrado, por ejemplo, hacer este tipo de intercambio en universidades, la Universidad de Valencia, la Universidad de Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad de Huelva, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia, y en muchos de ellos estamos hablando de más de 200 personas discutiendo, intercambiando durante horas sobre Cuba con un gran respeto y con un gran interés. Yo creo que es admirable lo que hacen, lo que se ha hecho, como mismo es despreciable que nos vendan como gira, como acogida, algo que fue absolutamente virtual y que no tiene el más mínimo impacto en las sociedades, a no ser a que el reflejo que de eso han intentado hacer estos mismos medios de comunicación, que han convertido en parte de su agenda el ataque a la Revolución Cubana. Sospechas y disidencias es el título de tu libro, de tu último libro. ¿Quiénes serían los sospechosos y los disidentes en la Cuba de hoy? Yo creo que Cuba es un país sospechoso, Cuba es un país disidente. Los que participamos del proyecto de ese país somos disidentes globales, somos sospechosos globales, y así nos tratan los grandes medios de comunicación, que tratan también de invertir los términos y tratan de pasar gato por liebre y hablan de independencia de quienes no existirían si no tuvieran detrás una cuenta bancaria financiada por el más poderoso poder de este mundo, ¿no? Y hablan de disidencias que muy curiosamente son coincidencias con todo el discurso dominante y con el pensamiento único. Por eso yo creo que una de las cosas que nos tratan de robar es el lenguaje. No solo con estos términos, sino con otros como democracia, como derechos humanos. A lo largo del tiempo yo creo que es hora de que hablemos con las palabras como son y cada una en su lugar. Y Cuba es el lugar de la disidencia y es el lugar de por ser precisamente distinto y disidente, ser siempre, todo lo que hagamos en Cuba es sospechoso. Trabajas en el proyecto de EcuRed, la enciclopedia colaborativa, trabajas en el campo de Internet. ¿Tú eres optimista en relación a la posible extensión de Internet en Cuba a más espacios? ¿Piensas que ese sueño de poder extender las posibilidades de Internet a las viviendas de una manera más general es algo muy lejano, muy cercano? ¿Cómo está esta cuestión ahora en el país? Yo he dicho otras veces que mientras más cubanos trabajadores, estoy hablando de cubanos trabajadores, de cubanos estudiantes, de intelectuales cubanos tengan acceso a Internet,
peor le irá a los Estados Unidos en sus intentos de usar Internet contra la revolución. Creo también que no puede ser el dinero o el mercado el que decida el nivel del acceso. Y creo que es absolutamente legítimo y que los cubanos aspiren, y me imagino, se ha dicho, en algún momento llegará a los hogares, pero siempre será para el que tenga los recursos disponibles para hacerlo. En Cuba también se trabaja de manera intensa porque hay una relación entre los ingresos de las personas y su aporte a la sociedad, problema que hoy está todavía pendiente de solución. En la medida que esa correlación mejore, también será también más coherente las posibilidades del sostén económico del acceso a Internet. Creo que sí, que por ahí hay un camino, pero me parece que lo esencial es que defendamos también el acceso social, el acceso que no dependa del acceso al conocimiento, el acceso a la ciencia, el acceso a la información, el acceso a la educación, del cual Internet es un importante instrumento, además también de ser un instrumento de recreación, de ser un instrumento de comunicación, sea una vía para el crecimiento espiritual de los cubanos, no para el empobrecimiento de los cubanos. Y por tanto creo que tiene que haber esa opción y muchas otras opciones. De manera de que por una vía o por otra, los contenidos que tienen que ver con la formación y con el crecimiento espiritual de las personas estén al alcance de las mayorías. En esta gira y en una anterior, en la que has estado recientemente también por el sur de Europa, bueno, hay algunos medios que te han entrevistado. ¿Cómo ha sido el trato y el tratamiento informativo en estas entrevistas? ¿Realmente hay un conocimiento de Cuba por parte de los periodistas? Mira, uno siempre ve que aquí en el Estado español, en las autonomías, hay medios un poquito menos sujetos a lo que pudiéramos llamar el pensamiento único, unánime sobre Cuba. Y ahí se abren algunos espacios donde lamentablemente, de todas maneras, los periodistas revelan muchas veces un desconocimiento realmente lamentable sobre la realidad de Cuba y reproducen lo que sabemos que es el discurso dominante y los estereotipos y las repeticiones a modo ya casi de reflejo condicionado sobre toda la agenda que ha venido repitiéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Me he encontrado muchos prejuicios. También en otros lugares me he encontrado respeto. Mientras más tú bajas en la escala, pudiéramos decir, de relevancia económica o disponibilidad de recursos, más libres son los medios para recoger un discurso antihegemónico, ¿no? Pero mientras más subes en esa escala, más coincidente el discurso con la imposición de una mirada única sobre Cuba y lamentablemente ajenos a todo tipo de profesionalidad y de discurso mínimamente crítico. Vemos periodistas que repiten de modo muy lamentable cualquier mentira y cualquier distorsión sobre la realidad cubana. Tu blog, La Pupila Insomne, pertenece o se ha insertado junto con otros blogs en una plataforma que se llama Blogosfera Cuba. ¿Qué opinas de estas nuevas redes de blogueros y blogueras que están surgiendo en Cuba? ¿Qué papel están teniendo? Yo creo que lo mejor que tienen es que ha sido algo surgido de la iniciativa de blogueros de verdad, ¿no? De blogueros de verdad y de la iniciativa de verdad y un esfuerzo de articulación absolutamente auténtico. Creo que lo que más podemos aplaudir de eso es su autenticidad. Y creo que es un proceso que demuestra
lo que muchas veces hemos dicho, que este uso de las redes sociales, este uso de la internet como vía de expresión de muchas personas en Cuba que tienen un discurso propio, no el que les dicta nadie, y que son como somos los cubanos, con 1000 opiniones, con 1000 críticas, con 1000 criterios, y absolutamente plurales y diversos, pero que coinciden en que quieren que su país siga siendo su país, no el de otro, ¿no? Iroel, parece que hay un consenso alto en Cuba de que la prensa cubana debe cambiar, digo un consenso dentro de las propias filas revolucionarias, ¿no? ¿Compartes este criterio y por dónde habría que empezar, tú crees? Bueno, ha habido en los últimos meses un proceso al calor del Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba y posteriormente también de análisis, de discusiones, de reflexiones sobre el papel del periodismo en Cuba, el papel de los medios de comunicación, y ha sido un proceso muy crítico. Tú, por ejemplo, ves no solo las referencias que anteriormente había hecho el presidente Raúl Castro, después la intervención en el Congreso del vicepresidente primero Díaz-Canel, las ponencias que se presentaron al Congreso, tanto por Raúl Garcés, que es hoy el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, como por Rosa Miriam Elizalde, la editora de Cuba Debate, y te das cuenta que hay planteamientos profundos, críticos y muy maduros, que reclaman eso. O sea, yo creo que se podría resumir que el discurso de los medios de comunicación, el discurso del periodismo cubano esté a la altura de su sociedad, de las necesidades informativas y de los desafíos también que encara la sociedad cubana. Y tú dices, bueno, ¿por dónde habría que empezar? Yo creo que habría que empezar por ahí, por la profesionalidad, por el diagnóstico de estos problemas y por poner en manos de esa fuerza profesional que son los periodistas cubanos la reconstrucción del discurso y del sistema propio de medios, que tiene una gran ventaja, que al ser público es mucho más posible ejercer la máxima libertad en él, porque no es el propietario, no es el anunciante, no es el accionista el que decide esa agenda, y que cumpla su función de público que viene del pueblo, o sea, de servir al pueblo cubano y de respaldar con una política lo que está reconocido en la Constitución, que es el derecho de los cubanos a la información. Y mientras mejor se haga, más se le cerrará el camino a los intentos manipuladores, a las mentiras, a la subversión, y no le regalaremos un solo vacío, ni un solo espacio a los que pretenden utilizar la información y la propia Internet para hacer retroceder la revolución cubana. Cuba está en un proceso de cambios bastante profundos en su modelo económico. ¿Tú tienes alguna reserva? ¿Tienes incluso algún miedo de consecuencias no deseables de alguno de estos cambios económicos en la sociedad cubana de los próximos años? Mira, yo creo que en la misma medida en que todo lo que se está haciendo sea fruto del consenso, de la discusión, de la participación popular, esos riesgos pueden minimizarse. Yo creo que el principal riesgo sería que eso se hiciera al margen del pueblo. Y la garantía del éxito de esto es la participación de no solo el pueblo entendido como este proceso de discusión de los lineamientos que participaron 8 millones de cubanos, sino cada uno en su sector, los economistas, pero creo que también se requiere de una perspectiva, pudiéramos decir, ideológica que acompañe ese proceso, como ahorita hablábamos del papel, por ejemplo, de los medios de comunicación, de una perspectiva cultural. Mientras más sólida sea en Cuba la cultura de la solidaridad que ha sembrado la revolución, mientras más sólida sea la cultura de
juzgar a las personas por el ser y no por el tener, esos riesgos se minimizarán. Sabemos también, por supuesto, que hay intereses externos a Cuba empeñados en que esos cambios conduzcan a lo que ellos no han podido lograr en 54 años de agresiones, y también sabemos que, de lo que hablábamos hace un momento, o sea, que los grandes medios de comunicación, creo que para desalentar la lucha que en muchos lugares del mundo hoy tiene lugar por reivindicaciones sociales, contra los recortes sociales, insisten en presentar esto como un viaje de Cuba hacia el capitalismo, como para decir, bueno, ¿para qué les vale la pena luchar si ya hasta Cuba viene para acá donde ya estamos nosotros? Y yo creo que nada de eso tiene que ver. Todo lo que se está haciendo en Cuba es para hacer sostenible el proyecto social de la revolución, para hacer sostenible los derechos que hoy, por ejemplo, muchos reclaman en Europa y que han sido revertidos a la educación pública, a la salud pública, al acceso a la cultura. Y yo creo que el riesgo sería que los cubanos nos olvidáramos de eso. Nos olvidáramos de eso creyendo que solo los mecanismos van a resolver los problemas. Que solo el estímulo material va a resolver los problemas. Yo creo que tenemos una tradición ética que está en José Martí, que está en el Che, que está en Fidel, que no permite eso. Y creo que tenemos que siempre tratar de dialogar con esa tradición, sin dogmatismo, pero también con una lealtad a lo que nos ha traído hasta aquí. Bueno, Israel, pues muchas gracias por venir, un verdadero placer y un honor que estés aquí en esta casa. El placer y la gratitud, creo que no solo mía, de muchos en Cuba, por lo que ustedes hacen y por lo que, no solo en términos de solidaridad, sino también en términos de profesionalidad, enseñan de cómo se puede hacer mucho con tan poco. Muchas gracias.